de los videojuegos y los niños, quién los controla, cómo se controla. Y yo le hablaba casualmente de mis nietos, que son personas que juegan mucho a todo lo que tenga acceso a los videojuegos, y yo les pido a los padres que estén muy atentos a esta situación, porque le tengo al doctor Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina, y para desasnarnos y ayudarnos a entender a padres, abuelos, tutores, todos, que estemos atentos a esta situación de las redes sociales, porque en definitiva el grooming es en definitiva una acción deliberada de un adulto que atenta sobre una persona, sobre un niño, una niña, un adolescente. Así que lo tengo a Hernán Navarro. Hola, Hernán, gracias por atendernos. María Mercedes, Horacio y José te saludamos desde Continental. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Mercedes? Bueno, un placer hablar con ustedes. Un saludo a toda la mesa. Bueno, a ver, grooming ¿lo puede realizar un hombre, una mujer? ¿Y qué es lo que él busca en principio? ¿Y cómo debemos estar atentos, Hernán? Desasnanos y ayúdanos a entender todo esto. Bueno, perfecto. A ver, sí, por lo general son hombres, aunque estamos comenzando a ver como novedad el perfil del groomer, como se denomina técnicamente, a mujeres. Lo vimos hace 3 semanas, tuvimos un caso en un juego online que se denomina Brawl Stars, que es de la familia de Clash Royale, que aquellos padres y aquellas madres que tienen hijos o hijas chicas, bueno, seguramente lo conocerán, y la realidad es que en este punto nosotros vimos cómo en el contexto de pandemia, fundamentalmente, debido a un fenómeno que nosotros lo trato de resumir en términos muy pragmáticos y contundentes, se generó un fenómeno con la llegada de la pandemia a nuestras vidas en materia digital, que refiere al fenómeno de la hiperconectividad en niños, niñas y adolescentes. Si yo tendría que traducir en una palabra cómo se describe este fenómeno, diría que hablar de hiperconectividad es igual a hablar de hipervulnerabilidad. Ahora, cuando en los distintos vasos comunicantes o en el estudio que nosotros venimos haciendo respecto de los perfiles, del perfilamiento de los perfiles criminales de aquellas y aquellos autores del delito de grooming, vemos cómo prevalece por lo general como denominador común el coto de casa. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que salen a la casa permanentemente y podrían mantener a muchas víctimas cautivas de manera simultánea. Ante estos dos, esta tesis, hiperconectividad por un lado y coto de casa por el otro, lo que observamos es que se ha generado una tormenta perfecta para el incremento de los casos. Y si quiero ser más contundente aún, con un ejemplo claro, para quienes nos están escuchando, diría que lo que estamos viendo es un cazador cazando en un zoológico. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Y el fin es el contenido sexual. Nosotros lo que estamos viendo hoy es que la mayoría de los casos comienzan y culminan en el mundo de lo digital, no trascienden al encuentro físico. En la mayoría de los casos, pero cuidado, los escenarios que podemos ver como ultra finalidad o como último escenario va a ser el escenario de un abuso consumado, el de la trata de personas con fines de explotación o el de un crimen. Ahora, ¿qué nos dice la casuística? La casuística nos dice que la mayoría de las situaciones se dan en el mundo de lo digital porque lo que necesitan obtener son las imágenes, videos, para luego, bueno, en esa subcultura de la pedofilia, construir el trueque, comercializarlo, Hernán, tiene que ver algo que yo leí en las últimas horas, que un padre, por ejemplo, puede llamar a Google y decir que se baje en forma urgente la imagen de su hijo o de su hija, y que Google lo tiene que hacer automáticamente. Bueno, es una nueva, esto es reciente, está bueno que lo traigas porque es reciente, es una nueva medida y una nueva política que está implementando la plataforma, hablamos de la empresa, de Google, para personas menores de 18 años, para que no arrastre las imágenes en los motores de búsqueda cuando sean personas menores de 18 años. Bien. Horacio, José, le preguntan a Hernán, por favor. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo. Mi nombre es Horacio Ramírez Verdaguer. ¿Qué tal, Horacio? Un gusto. Si puede compartirnos algún dato estadístico respecto de los casos de grooming hoy en Argentina.
Bueno, en este contexto de pandemia el grooming ha crecido de manera verdaderamente drástica, exponencial. El grooming creció en pandemia más del doble en tan solo un año, que desde que se promulgó la ley en el año 2013 hasta el 2020. Es decir, en un año creció más que en 7 años. Como para esto trae como resultado el cuadro de alarma que desde nuestra institución en Argentina quiero interrumpirlo en ese punto, porque sí. Esto puede tener que ver con la diversificación de los canales. Hablamos de el grooming es una problemática multicausal, tiene que ver con distintas causas. La que vos referís es una, la que planteaba en el inicio de la nota es otra. Hablamos de multicausal, un delito que es multifactorial, que es multicausal. También tiene que ver, y traigo otra arista también que forma parte del escenario del debate, que los niños y las niñas accedieron de manera más prematura, de manera más precoz a los dispositivos móviles. Hasta hace 5 días, entre los 5 y los 7 años atrás, cuando nosotros hace 8 años que nacimos como vida institucional, yo diría entre los 5 y los 7 años atrás, la edad promedio en la cual un niño o una niña tenía su primer celular y comenzaba con sus actividades, en promedio en Argentina rondaba los 11 años. Hace 3 años atrás aproximadamente, 2018, vimos que fue en baja, eran los 10 años. Bueno, hoy la edad promedio en la cual un niño o una niña accede a su primer dispositivo refiere a los 9 años de edad. Y si tenemos esta misma entrevista dentro de 3 años, seguramente hablemos de los 8 o de los 7. Bueno, esto sin lugar a dudas nos tiene que llamar a invitar a la reflexión. Sin lugar a dudas. Ahora, Hernán, a mí me gustaría para los padres, ¿cómo se dan cuenta esto? Ponele, un chico dijiste la pandemia, está todo el tiempo con el videojuego, está todo el día con este tema, los padres lo dejan porque el chico no puede salir, tiene clase un día sí, un día no. ¿Cómo un padre detecta o cómo un padre controla que su hijo... No, porque el chico puede ser seducido por un adulto y la finalidad es la comercialización de imágenes o de lo que sea, ¿no? Sí. En esto, como paréntesis y como marco, diría que la pandemia trajo, entre otras cuestiones, vino a complejizar la detectabilidad de situaciones. Porque, pongo un ejemplo, para nosotros era un indicador específico del padecimiento de una víctima, por ejemplo, el estar conectados hasta altas horas de la noche o, por ejemplo, la insistencia al querer conectarse. Bueno, hoy, ante este escenario de hiperconectividad, estos factores forman parte de la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes que estuvieron primero aislados y que están con muchas restricciones respecto de esas libertades individuales, que no pueden ir al colegio, que están conectados a un Zoom, que están conectados a un Meet. Bueno, fíjate cómo con estos dos ejemplos claros se viene a complejizar la potencial detectabilidad, diría, que ese padre o que esa madre podría dar cuenta en relación a una situación de estas características. El tema es mucho más profundo que ese punto, porque lo que estamos encontrando es que, por un lado, las víctimas, niños, niñas y adolescentes, en muchísimos de los casos no se reconocen víctimas, no se reconocen como tales, y tampoco el mundo adulto tiene la adquisición del conocimiento y de las herramientas para poder detectar esas situaciones. Es ahí donde estamos en un punto, diría, no me gustaría decir en un punto de no retorno, porque estamos apostando fuertemente a trabajar en la armonización de la edad para que podamos verdaderamente y de una vez por todas, a raíz de esta coyuntura que nos toca atravesar impensada, construir una ciudadanía digital. La verdad es que cuando a mí me preguntan, bueno, ¿nos podrías decir algún tip o alguna herramienta o algún consejo para los padres? La verdad es que esto es mucho más profundo que un tip o que un consejo, porque estamos hablando de un cambio de paradigma, estamos hablando de un cambio que es de fondo y no de forma. Por eso, repensar cuáles son las políticas que implementamos en el hogar, qué está pasando con la educación en materia digital, que es inconcebible que en el año 2021 la educación digital y la educación sexual integral desde una perspectiva digital no sean protagonistas en la agenda de la comunidad educativa. Bueno, son muchas interrogantes que nos hacemos y que estamos trayendo como
como debate para comenzar a... El grooming se debería generar enseñar en las escuelas también ya, ¿no? Absolutamente, Claro. absolutamente. Es que el grooming en las escuelas, bueno, esto es algo que nosotros venimos haciendo en todo el país, y les dejo un dato propio de la comunidad educativa. A ver. Nosotros medimos en 4.276 casos testigos presenciales que hemos entrevistado en niños, niñas y adolescentes de escuelas públicas y privadas de todo el país, de los 9 a los 17 años. Nos arrojó como resultado esta muestra tan pero tan contundente y tan amplia a la vez, que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes hablan con personas desconocidas en Internet en nuestro país. Que 4 de cada 10... Espera, Sí. 6 de cada 10 hablan con personas desconocidas. De 9 a 17 años. Exactamente. Si nos vamos al segmento de las adolescencias, 4 de cada 10 adolescentes de entre los 14 y los 17 años de edad practican el sexting en Argentina. Tiene que ver con el intercambio de contenido sexual, por supuesto, sin la adquisición de las herramientas previas de prevención. ¿Qué es practicar el sexting de 14 a 17 años? Practicar el sexting es enviar contenido sexual mediante packs y mediante nudes. Estas son las dos terminologías que emplean las y los adolescentes. ¿Esto pasa en adolescentes de 14 a 17 años en el país? Preferentemente en adolescentes de 14 a 17 años, sí. Hernán, ¿y cuáles son los mecanismos de control para Dios esto? santo. Bueno, es que yo no hablaría de mecanismos de control, yo hablaría de educación y hablaría de prevención. Entiendo el punto a donde vas, pero digo, en esto hay una delgada línea entre las libertades individuales, desde el punto de vista del pleno goce de los derechos sexuales de los las y los sujetos de derecho, que son niños, niñas y adolescentes, y la no incorporación o la no adquisición de las herramientas de seguridad, de protección, de prevención, de concientización. Pero Hernán, ¿qué tal? Buen día, José Loquete en este caso. Hola, José. La cuestión aquí también tiene que ver con las variantes que se van presentando hoy, porque muchos padres desconocen que a través de los videojuegos, por ejemplo, hoy se puede conectar y contactar con chicos y por ahí se relajan en ese sentido, y todo tiene que ver con Internet también. Es que yo no diría solamente los juegos. Mira, el mundo adulto, o sea, las personas adultas hoy, nosotros vamos viendo que incurren en una falsa percepción de la seguridad. El adulto entiende que por habitar el mismo espacio físico, pongamos un hogar, tu hijo o tu hija va a estar a resguardo, cuando en realidad nosotros tratamos de traer una analogía para romper con esa lógica y que el adulto pueda verdaderamente y de manera contundente verse reflejado. Decimos que cuando un hijo o una chica ingresa a su habitación con su celular en la mano y cierra la puerta de la habitación con llave. Hola. Ahí se cayó. Se cortó. Claro, lo que él plantea es que cuando por más que esté en tu casa y vos creas que está seguro, cuando va a la habitación y tiene el teléfono, está en el mundo, digamos. Entonces, siempre íbamos a ir en una noticia en el canal que decía una madre la bajó de las redes a su hija por ser influencer. Una hija influencer a la que le bajó. La bajó de las redes. Sí. O sea, atención con este tema, pero aparte acá Corrientes tiene que preparar, porque Corrientes es una de las pocas provincias que se está se está llevando a cabo un juicio por grooming. ¿No? Sí. Acá Tamara Salazar murió por grooming. ¿Y sabes que fue seducida por este manejo. Hay en Corrientes y en muchos lugares del país una población pobre, una población con escasos recursos, y es difícil decirle a un padre... A un padre, claro. ¿Cómo hacemos en esto? Tiene que haber política. Está la comunicación. Insertar la materia en el colegio, en educación. Lo tengo de vuelta, Hernán Navarro, que se nos cortó, que es el presidente de Grooming Argentina, que nos está ayudando a todo esto. La educación es fundamental y las escuelas. Absolutamente, perdón, se cortó, no, decía planteaba esta analogía tan poderosa y tan contundente, ¿no? De pensar, hoy el grooming atraviesa todos los estratos sociales, el grooming lamentablemente y lastimosamente puede entrar a la casa de cualquier familia en Argentina en cualquier momento, y fíjense, para reflexionar
conjuntamente. Hasta estamos frente a un enemigo que casi hasta podríamos trazar un paralelismo con el propio COVID, para poner un ejemplo que podamos ver todos y todas, porque estamos ante un enemigo que no es tangible, que no lo vemos. No lo vemos, no sabemos qué forma tiene, no sabemos quién es, no tenemos no imagen. Sabemos, exactamente, no sabemos. Lo que sabemos es el daño que genera, casi también al igual que el COVID, ¿no? Por eso, en esto nosotros estamos planteando un entendimiento respecto a este delito también similar a las situaciones de abuso contra la integridad sexual, porque genera un daño emocional muy, pero muy significativo en las víctimas, que hoy las estamos encontrando entre los 9 y los 13 años. Por eso también el mensaje tiene que ver, y me hago una pregunta y lo pongo sobre el centro de la mesa para que lo podamos repensar de manera conjunta. Hoy, ¿cuál es la edad en la cual un niño debería acceder a las tecnologías, ¿no? ¿O qué políticas de desintoxicación digital estamos empleando ante tanto abrumo de información, tanta velocidad y tanta complejidad desde el punto de vista digital? Fíjense que estamos hablando hoy de un mundo tanto que se denomina la virtualidad, lo virtual. Claro. Fíjense hasta dónde el desconocimiento conlleva a reafirmar un término que nada tiene que ver con la realidad. Lo virtual no es inocuo. La virtualidad habla de algo de existencia aparente, por lo tanto no real. Esto no describe las situaciones que se pueden dar en el mundo digital, que por el contrario y en lo contrafáctico son situaciones reales. Hernán, y ahora decime qué se puede hacer como Estado. Vamos a suponer, estamos en elecciones, nosotros elegimos legisladores nacionales que nos van a ir a representar en nuestra banca, pero a su vez elegimos legisladores provinciales que también nos representan. ¿Cuál es el rol del Estado y cómo debe ejercer su organismo de contralor para evitar el grooming? Mira, lamentablemente yo no escuché no solamente a ningún candidato a legislador o a ninguna candidata a legisladora hasta ahora que hable de cuestiones y del impacto en la vida digital de las personas, atento a que lo digital atraviesa transversalmente a las sociedades y a las comunidades en su conjunto. Yo a los candidatos y candidatas a legisladores les diría que se compren un teclado con F5, ¿no? Digo que porque la verdad que históricamente, si pensamos en una autopista, el legislador va por el carril lento y las tecnologías van por el carril rápido. Entonces creo que me parece que, y pongo un solo ejemplo, tenemos una ley de delitos informáticos en la Argentina que data del año 2008. No, mentira. Data del año 2008. No siquiera nuestros honorables legisladores la actualizaron. No, por eso digo, en esto, lamentablemente, si no nos ayornamos, el mundo ha cambiado, está cambiando a una velocidad muy extrema. Y si no acompañamos con normativas que puedan entender el curso y hacia dónde debemos ir, y lo pongo como último ejemplo de la educación. Tenemos una educación que sigue incursionando en las viejas recetas del siglo pasado y que pretende educar de cara al 2050. Digo, el rol del docente con el libro abajo del brazo, con el poder abajo del brazo, ya es una figura del siglo pasado, porque hoy los chicos y las chicas que llegan a su casa googlean y tienen al alcance de sus manos todo lo que ese docente pudo esbozar en el marco de un espacio áulico. Entonces creo que hablar de la educación del futuro, no escuché a un solo candidato a legislador o a una sola candidata a legisladora que hable de la educación del futuro, que hable de la vida digital, más en este contexto que debería haber generado también un grado de conciencia muy pero muy profunda a nivel país. Bueno, esto lamentablemente no está sucediendo. Qué bárbaro, ¿no? Mira, la verdad, te agradezco mucho que me hayas atendido y... No, por favor. Y que nos ayudes y que la verdad que ojalá te podamos llamar más seguido y poder hablar de toda esta situación. Corrientes está atravesando un juicio por segunda vez de grooming de la muerte de Tamara Salazar y la verdad es que nos gustaría que esto realmente aprendan los políticos y los legisladores. Gracias, Hernán, sos un encanto. Por favor, María, siempre a disposición. Un gran abrazo. Hasta luego.